Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tengo el placer de estar acompañado por la candidata Nancy Ortiz Liza, que es candidata con el número 2 de Alianza para el Progreso el día de hoy. Es un placer poder conocerla a usted. Bienvenida al programa. Me gustaría que se pudiera presentar y que nos cuente un poquito sobre su vida y su trayectoria profesional. Gracias, Christopher. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a tu programa y bueno, para todos nuestros oyentes, principalmente a todos los peruanos en el exterior, mi nombre es Nancy Ortiz Liza, candidata con el número 2 por Peruanos en el Exterior, Partido Político Alianza para el Progreso. Pues Nancy, soy nacida en Chiclayo, en la región Lambayeque, norte del Perú. Mis primeros estudios los hice pues en la escuela Nuestra Señora del Carmen de Lambayeque. Luego viajé a Lima para hacer mis estudios universitarios en la Facultad de Biología, Universidad Ricardo Palma, y paralelamente también trabajé en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú y finalmente en la Corporación Nacional de Desarrollo a nivel nacional. Luego tú sabes que surgió el año 91, entró un gobierno que vendió muchas empresas del Estado y muchos jóvenes quedamos sin trabajo a la edad de 25, 26 años. Entonces tuve la suerte de que me dieran la visa para Estados Unidos, que con gran ilusión llegué. Y es así como pues entré a un mundo diferente, a un sistema totalmente, novedoso culturalmente, con un idioma también diferente al nuestro. Y tuve que luchar mucho los primeros años, sobre todo la parte migratoria que es tan difícil. Tuve que dejar a mi menor hijo acá en Lima con mis padres. Pensé que era fácil, pero me tardó 11 años en poder llevarlo por la parte migratoria. Sin embargo, tuve mucha suerte porque me introduje muy rápido al sistema. Trabajé en la primera parte como cashier en una cadena de farmacias y a los 15 días de ser cashier, pues nada menos que me observaron, vieron que era una estudiante universitaria de biología, que sabía computación y una serie de programas, entonces me pasaron a la farmacia, ellos me dieron la oportunidad de estudiar y es así como estudié para profesional técnica en farmacia y también otros cursos que ellos me mandaban para formarme en todo lo que es farmacéutica. En ese lapso pues tuve mucho regocijo en el sentido de que pude aprovechar en ayudar mucho a la comunidad peruana, sobre todo a las personas que están ilegalmente, tú sabes, con un estado migratorio irregular y es lamentable, pero sí ayudé mucho a la comunidad latina y mucho más, lógicamente, a la peruana, y eso me dio mucha alegría. Después, lógicamente, como tú sabes, trabajar 17 años y haciendo farmacéutica en Estados Unidos es un poco como tedioso porque siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo y soy una persona muy proactiva y eso me dio lugar a tener que indagar un poco más sobre lo que es inversiones y entré en el mundo de los bienes y raíces. Entrar en bienes y raíces fue un mundo diferente totalmente para mí. Mi carrera es siempre ciencias y pasé a un mundo financiero increíble, fabuloso, me encantó. Estuve yo en la época de los fondos conversion, cuando comenzó en el 2001, 2002, y primero invertí y después me hice real estate, ¿no? Entonces eso me abrió las puertas a todo lo que es la economía de mercado de Estados Unidos y prácticamente me hizo hacer una persona tal vez con una óptica, con una mirada más amplia, mirar tal vez ya no tan enfocada en lo que es Latinoamérica, sino mirada al mundo, ¿no? Y es así como me he formado
sigo teniendo esa misma vocación de servicio con la comunidad, porque estando ya en una situación mejor, uno pudo ayudar a sus familiares y uno pudo ayudar a muchos amigos que llegaban y bueno, que había que darles la mano en todo momento. Eso es prácticamente en términos generales, te podría decir de lo que significa mi formación académica y mi vida en Estados Unidos. Claro, muy interesante. Fíjese que mi hermana también es técnica en una farmacia y es una carrera muy interesante, ¿no? Muy, ¿Te me identifica? parece, me identifico, claro, entiendo más o menos el proceso que usted ha pasado, ¿no? Para poder llegar ahí. Qué Eh, le lindo. quiero, Le quiero preguntar sobre un evento que ocurrió en noviembre pasado, que fueron las marchas que se dieron, las marchas juveniles. Desde donde usted estuvo, no estoy seguro si estuvo en Perú o en Estados Unidos en ese momento, ¿usted apoyó las marchas y cuál es su perspectiva de los eventos ocurridos en ese entonces? Bien, pues mira, con respecto a lo que son las marchas, estuve acá en Lima, lógicamente tú sabes que estábamos saliendo de una pandemia y ya estábamos prácticamente, esa era nuestra mayor preocupación, pero como todo joven, yo creo que la juventud siempre tiende a protestar por algo que ve en peligro su futuro. Yo creo que esa no es la cosa de decir salieron porque quisieron, no. Yo creo que a pesar de que la Constitución política da derecho a todo aquel que tiene o desea protestar por algo pacíficamente, la Constitución lo ampara. Sin embargo, en este momento, dado que se había mucha inestabilización política del Estado peruano, yo creo que el joven quedó como me estaba mellando su interés por parte de sus estudios, su futuro. Entonces ellos con mucha responsabilidad, yo creo, porque fueron muy ordenados en algo pacífico, lo hicieron como debieron de hacer, y yo creo que lo hicieron con mucho derecho, con mucho derecho. A pesar de eso, para ser bien honestos, Alianza para el Progreso se puede decir de que también contribuyó desafortunadamente a los eventos ocurridos con la votación que se dio en el Congreso. ¿Usted cómo justifica esas acciones desde su partido o cuál es la opinión que tiene usted sobre esa decisión que se tomó dentro de la bancada? Bueno, justificación no, pero sí opinión, en el sentido de que tú sabes perfectamente que el partido político muchas veces te marcan decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer con una bancada, cómo va tu bancada y qué acuerdos hay en ella? Pero una cosa es estar fuera del partido y otra cosa es estar dentro de un congreso, dentro no tanto negociación, sino dentro de una parte coyuntural con muchos partidos políticos, donde hay que decidir qué cosa es lo que está pasando en vista de que ves algo realmente que, por ejemplo, un jefe de Estado está cometiendo demasiados actos irregulares que no son buenos para el país y desorienta un poco al congresista. Yo en ese momento particularmente yo decía, si yo estuviera en su lugar, pues para mí yo hubiera votado lógicamente en contra de la vacancia. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de que un presidente de Estado haya cometido los errores que haya cometido, para eso está un ministerio público y tiene que ser comprobado. Siempre va a haber la presunción de inocencia. Sí, pero más que nada, más que eso, es la parte de mirar siempre la estabilidad del país. O sea, con un solo acto, tú puedes desestabilizar toda una nación y eso no puede existir. Entonces yo creo que ahí un poco como que se equivocaron y yo creo que han reflexionado al respecto, ¿no? Los congresistas. Ahora que estamos hablando un poquito sobre el partido, me gustaría preguntarle sobre el señor César Acuña. ¿Usted lo conoce personalmente? ¿Qué nos puede contar sobre él? Pues sí, mira, he tenido la oportunidad nos hemos reunido los 4 candidatos que postulamos para peruanos en el exterior con el ingeniero Acuña
No te voy a decir, es la primera vez para mí. Siempre es bueno conversar con el líder del partido político. Poco a poco he ido conociéndolo más aún y mientras más lo conozco, créeme que lo admiro, porque a pesar de que es una persona que no puede tal vez explicitar o dar a conocer realmente sus intenciones que tiene para el país. Sin embargo, tiene mucha voluntad y es una persona muy humana. Yo he rescatado de él la humanidad que tiene y sobre todo porque ayuda mucho a los jóvenes, por ejemplo acá en Perú, por medio de las universidades que tiene, lo he palpado, ayuda mucho con las medias becas o becas que da para chicos que no pueden pagar universidades carísimas y pagar ahora. ¿Quién da, qué universidad da ahora la facilidad de que tú pagues 200 o 250 soles para que sigas estudiando? Yo creo que es por ahí podemos decir del ingeniero Acuña que yo creo que rescato también el hecho de que no es posible que una persona que hablan tanto de él y le hacen tantos memes y hay tanta crítica, sin embargo yo veo que una persona que no es proactiva, una persona que no tiene la buena intención de hacer algo, que no es un líder, porque los líderes en realidad son los que deciden una gestión. No es el que sale y habla bonito y te ofrece, no. El líder es el que te decide y delega. Entonces, ¿cómo es posible, digo yo, esta persona ha llegado a ser 2 veces congresista, 2 veces un alcalde de Trujillo, una vez presidente regional de toda la Libertad y todavía presidente de todos los presidentes regionales de todo el Perú? Entonces, dueño de un partido político, exitoso como empresario, con 2 universidades, yo creo que así nomás una persona no puede llegar a tener. Hay que pensar mucho al respecto. Claro que sí. Seguiremos hablando un poquito más sobre la coyuntura nacional en un momento, pero me gustaría preguntarle sobre sus propuestas concretas, que si usted llegara al Congreso, ¿qué propuestas llevaría que podrían beneficiar a los peruanos en el extranjero? Bueno, mira, te voy a hablar muy rapidito para ver si me alcanza. Número uno, tú sabes perfectamente que ya todos los que debes haber entrevistado te han hablado de los consulados. Y una de las primeras, lógicamente, acciones serían simplemente fiscalizar la gestión consular. Número dos, hay que revisar y modificar todo lo que son los consejos de consulta, que en una oportunidad, lógicamente, estuvieron muy activos, con un gran beneficio, y sin embargo, poco a poco, pues, han ido disminuyéndose. Luego también modificar y, ¿por qué no?, a rehacer completamente la ley de retorno que no ha dado los resultados para lo que se ha hecho. Y luego también vienen los convenios bilaterales. Convenios bilaterales son aquellos que se han dado a través del tiempo con diferentes países, principalmente los países iberoamericanos, y ahora se han sumado Corea, Canadá, y más o menos, por ahí voy. El último creo que fue Canadá, y al final son 8 convenios bilaterales de seguridad social, que en realidad no es posible que se queden en el camino. Yo creo que debe haber un impulsar mucho los convenios bilaterales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque une los años de servicio, la finalidad es unir años de servicios que quedan acá de muchos compatriotas con los años de servicios que uno tiene fuera para una jubilación digna. En realidad, ese es en concreto lo que son convenios bilaterales. Y por último, es un proyecto de ley muy importante, porque nosotros vamos a sentar la partida de nacimiento de lo que significa la circunscripción especial de peruanos en el exterior. ¿Qué cosa pasa? Que si nosotros estamos ahora dentro de lo que es un sistema electoral, pero todavía no estamos jurídicamente inmersos dentro de lo que es la Constitución del Perú. Tú sabes que si tenemos que modificar para hacer la ley del peruano en el exterior, tenemos que modificar el artículo 189 de la Constitución Política del Perú.
con eso significa que la estructura de gobierno nos tiene que incluir. Ya no van a ser solamente regiones, municipalidades, distritales, etcétera, sino también nos tienen que incluir como circunscripción especial de peruanos en el exterior. ¿Para qué? Para que nosotros formemos el vínculo del exterior de nuestra circunscripción con el gobierno central. Esa va a ser nuestra partida de nacimiento, nuestro esqueleto de estas dos curules. De ahí nace la creación del primer organismo público descentralizado para peruanos en el exterior, basado en un autónomo, basado en los impuestos de las remesas que mandamos nosotros, que no vamos a pedirlas todas, pero sí vamos a pedir una parte. ¿Para qué? Para que se cree este organismo y permita de esta manera establecer políticas transversales, ¿no? Como ahí entraría lo que es educación con la homologación de títulos, entraría un fondo social para el peruano que en realidad está en desgracia, ahí entraría todo lo que es la parte de vivienda, entraría todo lo que es la parte asociativa, trabajar con las instituciones del mundo, entraría todo lo que es la parte de comunicaciones, porque no tenemos un canal de verdaderamente de peruanos en el exterior que repercuta en todo el mundo y que a través de él netamente fomentemos el turismo nacional y también que se conozcan todas las leyes que se van dando en favor de la comunidad peruana en el exterior. Entonces, este organismo público es como tu brazo principal, tu pilar principal, para que de ahí ramifiquen todas las carteras y trabajar con todas las carteras del Estado peruano. Claro, me parece muy interesante esta propuesta, que es una propuesta que la han hablado de diferentes formas varios candidatos. Me gustaría poder hablar un poquito sobre la ley de retorno. Exactamente usted, ¿qué cosas cree que deberían cambiar o mejorar dentro de esa ley? La ley de retorno, si bien es cierto, es una ley dada, su nombre dice, no es ley de retorno, dice reinserción, pero lamentablemente de reinserción no tiene nada, porque si te das cuenta, todo es facilitar, 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 pero no dice exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y sobre todo, eh, lo único que se puede rescatar de esa ley son los incentivos tributarios, la exoneración de esos incentivos que te dan. Pero esa no es la cosa. Yo creo que el que retorna tiene que ir de acuerdo a cómo retornas. O sea, tiene que haber una justa medida, porque no todos retornan con grandes posibilidades de dinero. A muchos no va bien la parte externa donde hemos estado. Y ahora con el COVID, muchos se han quedado sin trabajo, están gastándose sus ahorros, tienen que retornar con posibilidades de hacer una empresa, de darle, por ejemplo, ¿qué cambiaría yo? Por ejemplo, la parte de hacer una gestión directa con la SBS, ya como congresista. ¿Para qué? Para que nos dé apertura para todo lo que significa las nuevas inversiones de los peruanos en el exterior, en el Perú. O sea, no es la cosa de decir, no, yo quiero créditos, quiero que me den crédito porque vengo. No, a la SBS tú sabes que es un ente completamente muy cerrado en Perú, es un ente muy difícil. Entonces hay que gestionar, hay que tener una buena empatía con ellos para poder decirle específicamente qué es lo que queremos de esos retornantes y cómo podemos reinsertarlos dentro de lo que significa el progreso de nuestro país, porque ellos traen un dinero fresco y hay que tratar de ver de qué manera se les ayuda para que podamos salir adelante, ¿no? Porque van a dar trabajo finalmente a peruanos que están acá, ¿no? O sea, yo cambiaría totalmente toda la ley de retorno. Claro. Y sobre los convenios bilaterales, la función de un congresista, como se conoce, es legislar, ¿verdad? Representar y fiscalizar. Yes. Ahora, dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? La función del congresista de representar es muy importante, pero en verdad la idea de poder fomentar acuerdos bilaterales es una habilidad del Poder Ejecutivo netamente. ¿Usted Exacto. cómo cree que puede
puede también, tal vez incluirse En ese tema. en ese tema. Claro, mira, te comento, Christopher, bien tú lo dices, acá hay un punto el punto más importante, aunque te parezca mentira, del congresista es la representación. Y la representación significa cómo puedes impulsar, cómo puedes promover, cómo puedes tú ir a una institución y revisar qué mecanismos están tomando, qué metodología utilizan para poder llegar. ¿Qué pasa? Que Relaciones Exteriores tiene una dirección que se ocupa de todo lo que es convenios bilaterales, que es el Ejecutivo. Pero nosotros como legisladores podemos ir donde aquellos representantes, pedirles y sugerirles que cómo va yendo cada paso con cada gobierno. ¿Por qué? Porque una cosa es ser una autoridad, un servidor público de relaciones exteriores que va a hacer un convenio bilateral y otra cosa es un legislador que puede hablar, que puede conversar y puede influir con la misma, porque es bilateral de gobierno a gobierno. Entonces nosotros podemos hacer gestoría en el sentido de apoyar a todos esos convenios bilaterales para hablar con senadores y diputados y asambleístas de otros países del mundo de manera tal que lleguemos a un acuerdo, porque estamos hablando ya del mismo nivel, que no es lo mismo que un empleado público o una autoridad de relaciones exteriores. Entiendo. Se ha hablado mucho últimamente sobre el tema de una asamblea constituyente o si no de reformas extensas a la Constitución. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Eh, de todo lo que es la reforma de la Constitución o hacer una nueva Constitución, como se hablan en algunos otros partidos políticos, en realidad se tiene que mirar bien qué cosa es lo que debemos hacer. Si bien es cierto, no podemos ser tan drásticos. Perú no está para eso todavía. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer enmiendas como lo han hecho los grandes países. Estados Unidos, desde su primera constitución, lo que ha hecho son, son las enmiendas. ¿Por qué? Porque son de acuerdo a la evolución que tiene cada país. Por ejemplo, miren, en lo mismo que yo te estoy hablando de todo lo que es la reforma, una de las reformas constitucionales es precisamente esa ley del peruano en el exterior. También hay el artículo 53, por ejemplo, de todo lo que es la nacionalidad, el problema que tienen, por ejemplo, los países como Noruega, Alemania, Suecia, Japón y muchos otros, Luxemburgo, todos esos países no permiten la doble nacionalidad. Entonces hay que cambiar y modificar el artículo 53 de la Constitución Política del Perú. Y así como ellas, en realidad en estos últimos años se han ido modificando ya muchos. Hay como unos 20 artículos que ya han sido modificados de la Constitución y se seguirán sumando nuevas modificaciones, pero yo creo que para hacer una nueva constitución totalmente diferente, yo creo que aún con una asamblea constituyente, yo creo que no nos atrasaríamos, debiéramos enmendarla más que cambiarla. En el ámbito económico, como sabemos, hay muchos de nuestros compatriotas que están sufriendo porque no pueden salir a trabajar, ¿verdad? Aunque ya las reglas han cambiado un poco, justo se anunció, yo creo que hace un día, 2 días, Sí, que la cuarentena ya va a ser un poquito más ligera, sí. pero de todas maneras la economía es un tema pues muy preocupante, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, ¿qué propuestas económicas maneja usted o el partido para poder salir de esta situación una vez que se acabe la pandemia? Bueno, mira, la economía la veo como muy práctica. Si bien es cierto, nosotros no hemos dado últimamente, los últimos gobiernos que han pasado, o han sido demasiado liberales con lo que son los grandes monopolios, o de lo contrario, no han dado pase a lo que significa la empresa privada, pero del peruano de a pie
o del inmigrante de a pie. Que los ayudo como son las pymes, las repymes, o todo lo que son pequeños empresarios. Tú a un ambulante lo puedes ayudar, tú a una pyme le tienes que dar el soporte económico. Todos ellos son futuros, son los potenciales empresarios de Perú. Ellos son los que mueven la mayor parte de la economía. Acuérdate que el 70% en el Perú, nada menos que son informales. Ese dinero de Reactiva Perú no debió ser para los grandes monopolios, debió ser para quienes, para estas pequeñas, este 70%, y con ello podríamos haber movido nuestra economía, vaya, en todo momento. Pero aparte de todo lo que los gobiernos en este momento están haciendo, un punto de vista muy importante es que se dé la posibilidad que entre la empresa privada y darle la posibilidad de que realmente tengan el chance de poder invitar para que den trabajo, para que puedan tener una mayor oportunidad, integrarlos al sistema, y por qué no hacer inclusive las empresas paraestatales que antes teníamos, como por ejemplo Entel Perú era una de ellas, Telefónica del Perú, conjuntamente con el Estado, teníamos un 50% que era privado y el otro, 51% que era del Estado y el 49% que era privado. Entonces, ¿por qué no hacer nuevamente ese tipo de empresas paraestatales para dar mayor, trabajo a la juventud? La juventud está sin trabajo. Esa es la manera de reactivar la economía. Déjeme preguntarle un poquito sobre las paraestatales, porque por lo menos las historias que a mí me cuentan mis abuelos y mis padres es de que cuando el servicio telefónico, por ejemplo, era controlado por el Estado, era de pésima calidad. Y bueno, uno pedía un teléfono y le llegaba 2 años después. De alguna forma, en la época de los 70s y 80s se enquistó muchos partidarios que, bueno, yo estoy seguro que conoce de qué partido, dentro de estas compañías, que en vez de mejorar los servicios, empeoraron los servicios. Así que, por lo menos a mí no me suena como una buena idea tal vez tener empresas estatales en todos los ámbitos, específicamente tal vez en cómo podríamos aplicar eso. Te comento un poquito así de paraestatal. Yo te hablo de forma personal porque yo entré a trabajar a una paraestatal como es Entel Perú. ¿Qué cosa pasa? No te digo de que debe de ser todas las empresas, naturalmente, de ninguna manera, pero sí hay empresas que debiéramos de cuidar como cuidas tú tu nación, tu Perú, tu patria. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son elementales, son básicas, son muy confidenciales. Tú no puedes vender una empresa a un extranjero, darle tus comunicaciones así de manera prácticamente regalando se vendió en ese tiempo a una empresa española. Y tú dices de que era deficiente en aquel tiempo. Era deficiente, lógicamente, porque comenzábamos a la fibra óptica. Acuérdate que en ese tiempo, recién poco a poco, fue muy rápido de la época que pasamos del Viper, pasamos al primer celular, pasamos ¿te acuerdas? A los Viper que nos llamaban. Después vino el primer Motorola acá al Perú y nos hablaban de las células madres que había en el espacio y que íbamos a poder hablar de teléfono a teléfono. Era una gran novedad. Pero la fibra óptica, no, cuando se vendió Telefónica, ofrecieron, ¿por qué se vendió? Porque nada menos dijeron que la iban a modernizar y que íbamos a tener una real fibra óptica. Mira ahora cuántos años tiene Telefónica ya y cuántos años ha pasado, y mira a ver si el internet llega a la parte rural. Mentira. Utilizaron lo propio que tenía Entel Perú en ese tiempo y con las justas hicieron unos cuantos alcances, pero nunca invirtieron en una real fibra óptica. Por eso es que eso
hay que estudiarlo, se dice, se habla, pero una cosa es saberlo, saberlo en documentos y realmente tener todo una real, ser veraz en todos los documentos que se tienen, ¿me entiendes? Porque las cosas vagas que comentan las personas no es lo mismo que cuando tú tienes una empresa y ves cuál es la infraestructura que manejas y qué cosa es lo que tienes ahora como ya privado que no dista mucho de lo que tenías antes. O sea, yo por ese lado yo te hablo por la empresa paraestatal. No te digo que debe ser todo, por supuesto que no, pero sí las cosas más elementales. Tú no puedes vender la luz, por ejemplo, tú no puedes darle, ya querían vender, o yo no sé, estaban en tratos para venderle la luz, la electricidad, por ejemplo, a la China. O sea, eso no puede, los servicios básicos, agua, luz, telecomunicaciones, tú no puedes, eso tiene que ser del Estado peruano. O sea, hay cosas que no pueden pasar. En los ferrocarriles, por ejemplo, ¿por qué se paralizaron los ferrocarriles? ¿Y por qué no siguieron su curso? ¿Por qué? Porque nada menos, ¿qué pasó? Huancayo se lo vendieron a un empresario que tenía un poquito de dinero. Cusco, el trencito se lo vendieron a otro que en regalado. Te cuento de que del 100% que se vendió todas las empresas del Estado que prácticamente se regalaron, solamente entró al Estado un 40%, el 60% no sé dónde está. Entonces, todas esas cosas se tienen que fiscalizar, se tienen que verificar y por lo menos si ya se han concluido, se han archivado, no debemos de repetir nuevamente esa misma historia y esos mismos errores. Entiendo. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle yo una última pregunta. Usted candidateó con Todos por el Perú la elección pasada, si no me equivoco. La lista congresal fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones, tengo entendido. ¿Qué nos puede contar usted sobre su paso por esa agrupación y cómo fue esa experiencia? Sí, sí. Mira, en realidad fue una experiencia muy graciosa porque me invitaron en un día a participar en Todos por el Perú, pero yo no conocía mucho el partido, era una invitada nada más, yo nunca había estado en política ni nada, y entonces ellos me dijeron de porque ellos querían a alguien que esté relacionada con peruanos en el exterior, porque yo hasta el momento formo parte de la Organización Mundial de la Comunidad Peruana en Europa, y entonces que ellos pues me dijeron de que con el conocimiento que tenía querían una persona como yo. Y entonces les dije, me animé y dije qué bueno, pero no supe, no sabía mucho del partido y el partido tenía muchos problemas de dirección. Entonces, al final me di cuenta de que habían dos dueños del partido y que prácticamente no se sabía. Finalmente habían hasta dos listas y créeme que yo dije, bueno, ya cuando sucedió eso yo me sentí burlada un poco, tanto que en esta oportunidad, por ejemplo, me mandaron un llamar, también me llamaron y yo dije, no, de ninguna manera vuelvo a cometer un error, no, pero no, solamente fuimos precandidatos, nunca fuimos candidatos, nunca el jurado, fuimos solamente precandidatos, nada. Claro, y ahora sí usted es parte de Alianza para el Progreso, usted es Sí, militante. militante. Sí, me afilié el día 30 de septiembre del año pasado, Perfecto. del 2020. Bueno, esta ha sido una entrevista con Nancy Ortiz Liza, que es candidata con el número 2 de Alianza para el Progreso. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta oportunidad de poder hablar sobre sus propuestas. ¿Tiene usted algún mensaje para terminar la entrevista para la comunidad? Claro que sí. Christopher, muchas gracias por la invitación nuevamente. Reitero a todos ustedes, mis queridos compatriotas, residentes en el exterior de todo el mundo. Hablo para los 3,5 millones de peruanos que radican fuera. En este momento los insto a que el 11 de septiembre, el 11 de abril, pues vayan a votar, aún con todo este problema que tenemos de protocolo, tú sabes, de la pandemia, hay que tener mucho protocolo, con mucho cuidado, pero esto para todos nosotros es algo histórico. Ha costado muchos años conseguir estas dos curules y yo los invito a que voten
y que hagan todo lo posible para que tengamos la presencia, porque los candidatos, los dos congresistas que salgan, tendrán la fortaleza de todos los peruanos que son ustedes en el exterior y que lógicamente nosotros, en el caso mío, soy Nancy Ortiz Liza, soy una mujer muy responsable, comprometida en todo lo que hago y estaré siempre para ustedes en todo lo que necesitan. Muchas gracias por haberme escuchado esta tarde. Gracias, será hasta la próxima. Nos vemos.